Eso es bien importante, el tema de la familia o el grupo de apoyo que está alrededor siempre de un paciente. Se habla mucho también del impacto psicológico que tiene un diagnóstico de la diabetes. ¿Cuál cree usted que serían las medidas o las acciones que puede tomar un grupo de apoyo o bien los familiares que están alrededor de un paciente que tiene el diagnóstico de diabetes para poder apoyarle? Bueno, yo creo que es importante que el paciente diabético tiene que saber que no está solo, no debería de ser así. Ahora, si yo tengo en mi núcleo familiar un familiar diabético, entonces no tiene que mejorar el paciente, tiene que mejorar todo el entorno. Yo creo que lo importante aquí no es solo que el paciente diabético tiene que cambiar hábitos, sino que su familia, su entorno tiene que hacerlo de una manera diferente. El hecho de tener una diabetes no te crucifica, no te mata, significa que en este momento desarrollaste una enfermedad, una condición diferente, pero que si tanto vos como en tu familia cambias ese entorno, cambias esos hábitos, esa manera y lo haces en conjunto, va a ser mucho más fácil para el paciente diabético entender e integrarse. Y además, si ya vos desarrollaste diabetes, significa que los que vienen detrás de vos, tu familia, tienen también posibilidades de desarrollar diabetes. Entonces el cambio del entorno tiene que ser para el paciente diabético. Existe una condición que se llama prediabetes y yo creo que aquí es bien importante, y lo importante es no enfocarnos en hacer tamizajes y no hacer un diagnóstico cuando la diabetes esté avanzada, cuando ya andas cosas de 500, 300. ¿A qué se le llama hacer tamizaje? Es decir, buscar alteraciones de la glucosa antes de ser diabético. Eso es a lo que le llamamos prediabético. Y si nosotros hacemos tamizajes y nos encontramos a tiempo esa entidad, eso se puede revertir. Pero significa no solo, el papel no solo es del médico. La persona llega a la consulta y cree que bueno, ya voy donde el médico y me va a dar una pastilla y ya me voy a curar. La verdad que la diabetes es un conjunto de cosas que sobre todo el enfoque y el tratamiento principal está en mis manos. Está en cambiar hábitos para mí y mi familia. Y la familia está en la obligación de cambiar ese entorno desde los hijos. ¿Por qué voy a esperar yo que mis hijos sean diabéticos para dejar de consumir Coca-Cola, por ejemplo? ¿Verdad? No tengo nada en contra de la Coca-Cola, pero es lo que, junto con los jugos artificiales y los refrescos artificiales, es lo que más azúcar tiene. Entonces, si yo ya sé que soy diabético, ¿por qué voy a esperar a quitarle la Coca-Cola a mis hijos hasta que sean diabéticos, por ejemplo? Entonces, ese tipo de cosas tiene que hacerse un cambio no solo en la persona, sino en la familia. Así es, súper importante todo lo que mencionó, doctora. Algo que me da curiosidad también es, o no curiosidad, sino es una pregunta que considero importante, es a partir de qué edad o en qué momento, qué personas deberían hacerse una prueba de glucosa o un tamizaje. ¿Qué indicadores tenemos para saber que necesitamos hacernos un tamizaje o una prueba de glucosa? Correcto. Si yo estoy sano o relativamente sano, porque muchas veces no tenemos síntomas, y de hecho que el paciente diabético que está empezando tampoco tiene síntomas. Si yo estoy sano, debería de hacerme un chequeo a los 40 años, empezar a hacer tamizaje de glucosa. Pero si ya tengo factores de riesgo, debería de hacérmelo antes de los 35 años o incluso menos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? La obesidad o el sobrepeso, el sedentarismo, la hipertensión arterial, el hecho de haber tenido diabetes gestacional, lo que ya mencioné previamente, el hecho de tener ovario poliquístico. Entonces, hablando de la diabetes tipo 2, ¿verdad? Entonces debería yo desde ese momento empezar a hacer tamizaje siempre si tengo factores de riesgo. Correcto. ¿Qué errores considera comunes siempre en los pacientes que ya tienen estos diagnósticos? Bueno, yo creo que el más importante es que la gente, cuando tenemos un paciente diabético diagnosticado, habitualmente el paciente diabético dice, no, pero es que yo no soy diabético porque no tengo síntomas, ¿verdad? Acabo de mencionar que la diabetes da síntomas cuando ya anda demasiado descompensada. Hay un nivel de glucosa que el cuerpo todavía tolera y el paciente no empieza a orinar mucho, ni a tener mucha sed, ni a comer mucho, como suelen ser los síntomas típicos de la diabetes. Entonces uno es que no quieren recibir tratamiento porque no sienten nada, dicen yo no tengo nada. Hay mucha negación muchas veces en encontrar el diagnóstico y es bastante frecuente la diabetes, ¿verdad? No debería de ser raro de que a mí me digan que yo soy diabética porque es una entidad que es bastante
frecuente, son 500 millones de personas en el mundo que padecen diabetes y el 50% no lo sabe. Es decir, de que las personas que se sientan en mi consultorio, ¿verdad? De cada 10 personas, 5 no saben que son diabéticas, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los errores principales, no creer que tengo un diagnóstico. 2, es que como ya inicié tratamiento y me siento mejor, entonces abandono el tratamiento. Tengo que entender que esta es una entidad por el resto de mi vida. No significa que no puedo mejorar, no significa que no puedo revertir las condiciones, pero mis cambios de hábito y mis tratamientos tienen que acompañarme el resto de la vida. Ahora, si soy un diabético que me controle de manera inicial solo con dieta, pues, y con un cambio de hábitos, sería interesantísimo, importantísimo, ¿verdad? El prediabético se puede revertir incluso con cambios de hábitos, pero no significa que tengo que dejar mi tratamiento porque ya me siento mejor. O otro de los errores es que como se me subió el azúcar, entonces me tomo otra pastilla de la que me dieron o me subo la dosis de insulina. Eso conlleva riesgos como la caída del azúcar, ¿verdad? Que es la hipoglucemia, que son potencialmente mortales y graves. Ahora, los medicamentos del paciente diabético tienen que ser revisados de manera individualizada porque tenemos que revisar qué medicamento cabe para cada paciente en relación a su edad, en relación a cómo está su función renal, en relación a cómo está la función de su hígado, en relación a cómo están algunos niveles de lo que le llamamos glicohemoglobina o hemoglobina glicosilada. En base a eso tenemos que revisar cómo podemos manejar a este paciente. Bien, doctora, bueno, ya para despedirnos e ir cerrando un poco este tema, me gustaría que nos brinde algunas recomendaciones para poder prevenir la diabetes y para los pacientes que ya tienen el diagnóstico, para su círculo, ¿qué pueden hacer para poder acompañarles durante este proceso? Bueno, yo creo que hay 3 cosas importantes que podemos hacer, tanto sin tener un diagnóstico de diabetes, estar en riesgo o haber tenido diabetes, y uno es que, ¿verdad?, pequeños cambios hacen la diferencia. Tal vez no es que de un solo el paciente tiene que cambiar, por ejemplo, todo su hábito de dieta, pero puede ir haciéndolo poco a poco. Y yo creo que uno de los puntos principales es en cuanto a la dieta es ir reemplazando las bebidas azucaradas o los refrescos por agua a la hora de comer. Ir disminuyendo las porciones de almidones en nuestro plato de comida. Existe el método del plato, que es, ¿verdad?, el recomendado para este tipo de pacientes, donde y no este tipo de pacientes, ¿verdad?, todo en general. El 50%, la mitad del plato, debería de incluir frutas, legumbres, vegetales, verduras de agua, lo que, ¿verdad?, yo prefiera. El 25% del plato debería de contener un almidón, o sea, significa que el paciente no es que va a dejar de comer arroz, no va a dejar de comer papas, puede incluir un almidón. Él tiene que escoger el almidón y lo importante son aprender a reconocer las porciones que puedo comer. Y el otro 25% del plato tiene que contener proteínas, porque la dieta del paciente diabético debe ser baja en carbohidratos y también alta en proteínas, porque eso nos ayuda a ganar músculo, a no perder músculo, porque el hecho de perder masa muscular también nos enferma. Otro de los hábitos importantes es empezar a hacer ejercicio. No tengo necesidad de ir a un gimnasio si yo lo quiero hacer, puedo hacerlo en mi casa. Lo más barato y mejor es ir y caminar, o puedo hacer diferentes rutinas de ejercicio que deben de incluir tanto ejercicio cardiovascular y al menos 2 veces por semana incluir ejercicios de fuerza, ¿verdad?, para ganar masa muscular. Y lo otro, es importante hacer tamizaje y hacer un chequeo a tiempo para tratar de encontrar este tipo de trastornos de resistencia a la insulina, prediabetes, encontrarlo antes de llegar ya a etapas avanzadas, porque es importante recordar que la diabetes puede tener tanto complicaciones agudas como crónicas. Complicaciones dentro de las agudas, ¿verdad?, que es más para el paciente que anda descompensado. Los pacientes pueden llegar a parar incluso a una unidad de cuidados intensivos por trastornos como hipoglucemia, algo que se llama cetoacidosis diabética, que el cuerpo se llena de ácidos, por infecciones graves que nos llevan a choques sépticos o infecciones sistémicas, y también complicaciones crónicas como derrames, infartos, alteraciones en los pies, ¿verdad?, que son las famosas neuropatías diabéticas y el pie diabético. Así que creo que es importante que nosotros nos empoderemos, que aceptemos este proceso de la enfermedad y que empecemos a hacer lo que está en nuestras manos como pacientes, y no solo esperar lo que me tiene que decir el médico o lo que me tiene que dar el médico, porque es mi vida, es mi salud. Tengo que cuidar a esa persona que va a ser en 10, 20 años, ¿verdad?, esa calidad de vida que necesito tener
porque sobre todo el enfoque de esto está destinado en mejorar nuestra calidad de vida. Así es. Bueno, doctora, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy, por compartir información tan valiosa sobre este tema bastante importante y trascendente en la población actualmente. Y no nos queda más que agradecerles por estar acá con nosotros y muchas gracias. Realmente ha sido un honor compartir con usted el día de hoy y esperamos tenerla nuevamente pronto por acá.